Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión online. Gracias por inscribiros. Quiero mandar un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando desde todas partes del mundo. Aquí veo gente desde Uruguay, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Portugal, España, por supuesto, también. Y quiero mandar también, quiero aprovechar para mandar un abrazo especial a todas aquellas personas que lo estén pasando especialmente mal en aquellos momentos un poco convulsos, en estos momentos, perdón, un poco convulsos que estamos viviendo. Bien, vamos a estar con vosotros alrededor de una hora. En la sesión contaremos con Juan Carlos, con mi compañero, Juan Carlos Arbolella, doctor en bioquímica física, que ahora mismo os presentaré. Durante la sesión, durante esta hora, podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas vuestras inquietudes, vuestras preguntas, y al final de la sesión recogeremos o trataremos de solventar aquellas que sean más recurrentes, ¿de acuerdo? Mi nombre es Begoña Rodríguez, soy la directora de BCC Innovation, de Basque Culinary Center. Como casi todos conoceréis, Basque Culinary Center es un proyecto que integra tres diferentes áreas. Una de ellas es la Facultad, por supuesto, de Ciencias Gastronómicas, desde la que impartimos un grado en gastronomía, distintos másters dirigidos a especializar profesionales para el sector gastronómico y otros cursos, tanto presenciales como online, dirigidos también al sector profesional, pero también a los entusiastas. Tenemos un segundo área de trabajo, que es el Centro Tecnológico, BCC Innovation, como antes mencionaba. Desde el centro trabajamos en proyectos de investigación en torno a lo que es gastronomía y sostenibilidad y gastronomía y salud. Desarrollamos también proyectos de innovación para las empresas del mundo food y, por supuesto, también para restaurantes, ayudándoles a diseñar su propuesta gastronómica. Y apoyamos a startups del mundo food tech. Y por último, tenemos un tercer área, que es el área de eventos. Ahora serán virtuales en esta etapa, para desarrollar, cuyo objetivo es desarrollar el potencial social y económico de la gastronomía. Más que nunca vemos necesario que desde Basque Culinary Center estemos apoyando al sector y hemos puesto en marcha diversas iniciativas, entre las cuales se encuentran pues, estas sesiones de webinars que estamos celebrando y a las que estáis invitados todos vosotros. Como he comentado antes, me acompaña mi compañero Juan Carlos Arbolella. Él es el coordinador del máster de Ciencias Gastronómicas que se imparte desde BCC, desde Basque Culinary Center. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el lunes? Buenas tardes, Begoña, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy creo que nos vas a hablar bueno, pues del CO2, ¿no? De sus características multisensoriales y cómo se puede lograr que este componente actúe como fase dispersa en geles y su efecto en la asociación. ¿Por qué has elegido, Juan Carlos, dinos, este tema tan sugerente, yo diría, y cómo vas a enfocar, cómo vas a centrar la sesión? Realmente hay temas sugerentes o interesantes siempre, hay que elegir siempre uno, ¿no? Pero en este caso creo que es un proyecto muy interesante por todas las connotaciones desde el punto de vista nutricional que tienen y sobre todo también, yo creo que desde el BCC es como el enfoque que tenemos, esa vertiente, cómo puede ayudar la interacción de la ciencia con la cocina. Y ahora que mencionas lo de ciencia y cocina, que lo tenemos súper presente, yo diría, tanto en lo que es la facultad como en el propio centro tecnológico. ¿Qué crees? ¿Qué beneficios crees que aporta esta interacción, esta convergencia de dos mundos que a priori igual quizás parecen como mundos, no sé, lejanos, ¿no? Son lejanos, de hecho, si uno no para a pensar, y muy cercanos a la vez, ¿no? Y quizás puede haber primero un encontronazo entre ambos mundos, porque hablamos en lenguajes diferentes, pero si se intenta hacer el esfuerzo de interaccionarlos, puede tener grandes beneficios para ambos lados, ¿no? Desde un punto de vista para la cocina. Obviamente, introducir conocimientos científicos es siempre interesante, pero al revés también. Creo que los proyectos, y tú lo sabes, los proyectos científicos
pueden nutrirse muchísimo y tener un nuevo aire fresco en todos los proyectos que se hagan si realmente se interacciona con la cocina. A nosotros nos resulta desde luego apasionante, espero que también a nuestros oyentes de hoy puedan disfrutar con esta sesión. Yo ya no voy a consumir más tiempo, si os parece, voy a darle la palabra a mi compañero Juan Carlos. Recordad, eso sí, por favor, que podéis escribir vuestras preguntas, vuestras inquietudes en el apartado, en el panel de preguntas y respuestas, ¿vale? Juan Carlos, como se suele decir, the floor is yours. Adelante. Gracias. Gracias. Ponemos la presentación. Vale, bueno, buenas tardes, ya me han presentado. Quizás puntualizar un poco de dónde vengo. No soy cocinero, soy bioquímico físico, ¿no? Mi tesis doctoral está realizada en microestructura de los alimentos. Pero desde hace muchos años estoy conectado, por suerte, con el mundo de la cocina y es lo que os vengo a contar, ¿no? Esta tarde hemos elegido ¿puede el CO2 tener efecto saciante? ¿No? Pero creo que es interesante que vayamos un poco primero a hacer una introducción de lo que es ciencia y cocina, ¿no? Por si alguno de vosotros no tiene mucha relación con esto tan raro que es la ciencia y la cocina a la vez, ¿no? Aquí hay un pequeño índice, si lo veis a vuestra izquierda. Primero un poco de historia, también muy relacionada a todo lo que hemos estado haciendo en estos años sobre la ciencia y cocina. Luego, introducirnos un poco ya en el concepto de la saciedad, qué diferencias hay entre saciedad y saciación y cómo nosotros lo hemos enfocado en otros trabajos anteriores. Para luego ya acabar con el estudio que hicimos hace unos años, que os explicaré, sobre el efecto saciante del CO2, ¿no? Así que nos disponemos a hacerlo. Es mi primera vez haciendo un webinar, o sea que espero que os divirtáis. Vamos a la ciencia y cocina, ¿no? Si os pregunto a alguno de vosotros, si estuviéramos todos juntos, os haría la pregunta directamente, ¿no? No sé si conocéis a esta persona de aquí. Alguno de vosotros o la mayoría de vosotros seguramente que lo conoce, ¿no? Este señor se llama Ferran Adrià, sí, claro, comenta Noemí, se llama Ferran Adrià, ¿no? Que es, pues bueno, uno de los grandes genios en el sector de la gastronomía y yo diría que también de muchos ámbitos. Fue capaz hace muchos años de cambiar el paradigma completamente de la gastronomía, ¿no? Buscando quizás en otras áreas de conocimiento aquello que no encontraba en la cocina y utilizarlo para aplicarlo en el mundo de la cocina, ¿no? Uno de esos áreas de conocimiento fue la ciencia, ¿no? Es famoso, por ejemplo, el concepto de esferificación, ¿no? Por ejemplo, o fue uno también de los precursores que utilizó quizás equipamiento de laboratorio y lo utilizó ya en la cocina. También podríamos hablar de él como un gran creativo, ¿no? Hace falta quizás tener bastante creatividad para entender y admitir esa interacción. Voy a poneros otra prueba, esta igual es un poco más difícil. A ver si me sale esta persona de aquí. Es otro cocinero, no sé si alguno lo conocerá, os doy unos segundos para que lo penséis. Ahí Juan Pablo habla y más gente. Geston Blumenthal, ¿no? Es el dueño del famoso Fat Duck, que fue número 1 durante muchos años en Bray, está en Londres, Inglaterra. Esta persona también tuvo muchos, y tiene obviamente, muchos contactos con la ciencia. Pero específicamente esta persona se centró mucho más en la interacción relacionada con la percepción sensorial. De hecho, estuvo trabajando durante muchos años con Geston Blumenthal, un psicólogo experimental de la Universidad de Oxford, donde hacían diferentes tipos de pruebas, experimentaciones, y esas acababan de alguna manera en la presentación de un plato, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar
del famoso plato The Sound of the Sea, comerte unas ostras con unos auriculares como llevo yo, con el sonido del mar, ¿no? Sabiendo que la interacción con lo que es el ambiente, tanto sonido como color, como diferentes aspectos, puede tener una inclusión o puede afectar de forma directa a la percepción final del sabor. Hace muchos años que todo esto empezó a ocurrir y toda esta interacción, estoy haciendo un resumen muy rápido, podríamos hacer unos cuantos webinars sobre esto, pero todo esto empezó a calar hondo en la misma estructura de un restaurante. Esta foto es una foto del restaurante Mugaritz, uno también de los grandes restaurantes donde incorporaron de forma muy clara toda esa interacción con la ciencia. De hecho, a la hora de crear platos, también incorporaron de alguna manera el método científico, ¿no? Algo terriblemente interesante. Pero eso también influyó en los laboratorios, en algunos laboratorios, obviamente, no todos, pero sobre todo aquellos laboratorios donde se realizaban también experimentación o investigación alrededor del mundo food, del mundo de la alimentación. Os voy a hacer otra prueba, quiero que estéis muy atentos, alguno lo sabrá también. Esta diapositiva no está cortada, simplemente solo quiero enseñaros una parte de la foto. Y os quiero preguntar si esto es una cocina o es un laboratorio, ¿no? No sé si conocéis algún instrumento, esto es un ultrasonidos, ya hay alguien que lo está diciendo, hay otra máquina que son los fluidos supercríticos, podríamos decir tranquilamente que esto es un laboratorio. Pues no, ya como alguno de vosotros comentáis, a ver si me sale, esto es un restaurante, perdón, voy para atrás, es el restaurante Noma. Para que veáis que desde hace bastantes años toda esta interacción ha calado en muchos de los restaurantes. Obviamente, no todos los restaurantes pueden permitirse tener este tipo de equipación, pero sí que se pueden permitir incorporar conocimientos científicos a la hora de realizar todos sus platos. A partir de aquí, vamos a intentar sumergirnos un poco más. Os cuento un poco de historia antes de empezar y está relacionada con el estudio del CO2, de cómo nosotros desde País Vasco, antes de que se iniciara el Basque Culinary Center incluso, con el restaurante Mugaritz o el centro Astitecnalia, que es un centro de investigación alimentaria, cómo iniciamos este proceso de interacción de la ciencia y la cocina, pero muy relacionada en este caso con lo que vamos a hablar hoy. Si veis, esto es un típico restaurante, sobre todo en Francia, hoy en día en España no se ve mucho, lo vi yo hace unos meses en Canadá todavía, tuve el placer de que me presentaran el plato de esta manera, ¿no? Es una campana de acero para de repente, voilà, enseñar a la vez al comensal el plato. Aparte de eso, puede haber también un factor de mantener tanto el calor como los aromas antes de servirlo, ¿no? Justamente que haya una explosión. A partir de ahí, y esto lo contaré de forma breve, se inició un estudio, un trabajo entre este centro tecnológico Astitecnalia y restaurante Mugaritz para crear algo parecido a lo que os estoy enseñando aquí en esta presentación. Una especie de campana, pero que no fuera ni de cristal ni de metal, sino que fuera comestible, hecha con ingredientes alimentarios. A partir de aquí, y lo cuento rápidamente porque no es el objetivo de esta sesión, a partir de aquí se dio a cabo, se desarrolló esta interacción y se empezaron a hacer, perdón, ya estamos
os estoy enseñando el último plato. Y se empezaron los experimentos en el laboratorio. Daros cuenta, si veis aquí a la izquierda abajo, esta es la pompa creada. Es una pompa súper estable. Lo que pretendíamos era introducir comida dentro de esta pompa y para ello debíamos evitar un poco el empirismo típico, tradicional de una cocina donde se prueba a ensayo y error y debimos de introducir conocimiento científico para ser capaces de saber al menos de cómo podría estar formada esta pompa y poder llegar incluso, como se ve en la foto del medio, a penetrarla con una jeringuilla para meter humo. Aquí empezamos a tener cierto conocimiento en cómo se comportan las espumas, las pompas, todo lo relacionado también con emulsiones, por ejemplo. A partir de aquí salieron platos que seguramente conoceréis muchos de vosotros, platos como este, donde aquí había también algo muy interesante, donde que la estabilidad de estas espumas tenían relación con el pH. No era lo mismo hacer una espuma con un pH ácido, como es el caso de esta, que con un pH más básico o neutro, ¿no? Como es el caso de esta que viene a continuación. Aquí iniciamos, para que veáis todo el mundo de la aireación para nosotros, de incluir aire, de incluir gas. No quedamos aquí, obviamente, empezamos a preguntarnos o a hacernos otro tipo de preguntas respecto al aire. Y en este caso fue cuando hace ya bastantes años empezamos a plantearnos el concepto de la saciedad, la sensación de sentirse lleno. En este caso nos vamos un poco a efectos quizás más científicos. La saciedad o el concepto de saciedad es un fenómeno realmente complicado. Como veis en la diapositiva, existen muchos aspectos y hay diferentes fases dentro del concepto de la saciedad. Puede estar la fase cefálica, que atiende más a lo que percibimos y las señales que nos dan los alimentos que ingerimos, ¿no? Mientras que la saciedad incluye también toda la respuesta más fisiológica en la fase digestiva. Por así decirlo, la saciedad puede estar relacionada a cuando alguien dice estoy lleno, mientras que la saciación quizás responde más a cuando pensamos ya no tengo hambre. Es algo diferente. En este ya no tengo hambre implica que esa persona deje de comer, ¿no? Hablamos de la ingesta. Antes de introducirnoslo, el alimento en la boca, ya podemos tener ciertas influencias dentro de esta idea de la saciación, de comer menos. Una de ellas puede ser la estructura del propio alimento, en la que, dependiendo de su estado físico, podemos tenerlo de forma muy fluida o más densa, más viscosa. Imaginaros comiendo un yogur, algo bastante fluido, poco viscoso, y relacionarlo con comer un yogur donde nos cuesta darle la vuelta, ¿no? Que tiene o genera una viscosidad muchísimo mayor. La predisposición a sentirse lleno antes de que nos llegue al estómago va a ser muy diferente y va a cambiar. También lo que ocurre, lo que estaba hablando ahora, ¿no? Lo que ocurre en lo que se llama el proceso oral, ¿no? El proceso de masticación, de salivación, del comer. Toda esa estructura del alimento va a influir sin ninguna duda en la ingesta final del producto. A partir de aquí, y ciñéndonos o yendo exclusivamente a la estructura del alimento, nos vamos a esto. Como os he dicho, soy químico físico y realmente jugamos a estructurar
diferentes tipos de alimentos que incluso pueden llegar a tener una incidencia desde el punto de vista nutricional. Conociendo todo el comportamiento de las moléculas, su estructura y su interacción, podemos conocer cuál va a ser la estructura final de ese alimento. Y podemos crear o diseñar alimentos, y no hablo de alimentos raros, alimentos tradicionales también, leches, yogures, quesos, cualquier carnes, cualquier tipo de matriz alimentaria. Podemos aumentar la viscosidad, podemos aumentar incluso la palatabilidad, cuánto de gustoso, no sé si existe la palabra palatable en español, pero podemos aumentar esos factores. De alguna manera, según bibliografía científica, estos parámetros están relacionados directamente con la saciación. Uno puede decir no tengo más hambre a partir del aumento de estos parámetros, como es la viscosidad o la palatabilidad. Existe otro muy interesante y ahora entenderéis el porqué de haberos explicado previamente el estudio de los aires, que es la presencia de aire. La presencia de aire puede influir también de manera clara en la sensación de saciedad, de sentirse lleno, por muchas razones, ¿no? Una de ellas puede ser que facilita la masticación, la incorporación o la presencia de aire. O puede incluso mejorar el gusto, el flavor o la liberación de ese gusto, ¿no? De tal manera que influye directamente en esta sensación de sentirse lleno. Por otro lado, también hay otros estudios que demuestran que ciertos geles aireados pueden también tener relación directa con la sensación de sentirse lleno. Tenemos toda esta bibliografía científica que obviamente como científicos y como cocineros que trabajan en ciencia y cocina consultamos previamente para realizar un estudio y a partir de aquí nos vamos a otra pregunta que es muy interesante. Estamos hablando, como os comentaba, de la estructura propia del alimento que puede incidir en el proceso oral. Pero, ¿qué pasa antes de comerlo? Si veis esta foto de aquí, un gran merengue, muchos de vosotros, yo incluido, puedo sentirme lleno antes de comerlo, simplemente viéndolo, ¿no? Es quizás un caso extremo. Pero en esta interacción, en estos primeros estudios que llevamos a cabo entre cocineros y científicos, y seguíamos jugando con el concepto de saciedad, pensamos en la saciación versus volumen. Imaginemos que tenemos dos merengues, uno que es el doble de alto que el otro, pero en ambos casos tienen la misma cantidad de materia. Simplemente lo único que cambia es la altura, el volumen. ¿Cómo te vas a sentir antes de comer uno de los dos merengues? ¿Con cuál vas a estar más lleno? En nuestra teoría, nuestra hipótesis, y quizás puede ser algo lógico, pero luego vienen las cosas lógicas, viene la ciencia para intentar demostrarlo, lo lógico es que me voy a sentir más lleno con el que tiene más volumen, pero insisto, tienen la misma cantidad de materia, de ingredientes. En este caso quisimos testarlo para saber sobre todo si las personas al ver algo más voluminoso iban a comer menos, la ingesta de la muestra iba a ser menor. A partir de ahí tuvimos que pensar mucho en el diseño del producto.
Y a partir de aquí nos fuimos de nuevo a la química física, donde veíamos que teníamos que jugar para hacer algo muy, muy, muy aireado, con todos los conocimientos de química física que podríamos conocer, en un principio para evitar el drenaje de un líquido. Cuando tenéis una cerveza y os la estáis bebiendo, dependiendo de la cerveza, esa espuma se puede colapsar mucho antes, o hay algunas que pueden estabilizarse mucho más tiempo. Eso es debido a todos los ingredientes que existen y a la estabilidad que pueden dar a esa espuma. En este caso, como queríamos hacer algo muy, muy estable, añadimos clara de huevo, que tiene, como muchos de vosotros sabréis, tiene ovoalbúmina, una proteína que estabiliza muy bien espumas, o también puede servir de emulsiones, y añadimos también un carbohidrato, un polisacárido, para aumentar la viscosidad de lo que era el líquido antes de crear la espuma, para evitar precisamente ese drenaje. Pero a la vez utilizamos partículas de sílica, partículas sólidas de carácter alimentario, obviamente, para realizar una estabilización máxima en esa interfase, que es justo la línea que divide la fase aire con la fase acuosa dentro de la propia espuma. De tal manera que podríamos llegar a generar espumas realmente estables. Lo hicimos, como no hay tampoco tiempo para explicaros esto en detalle, os añado la foto final, porque todo esto tenía una derivada, obviamente, culinaria. Llegamos en Mugaritz, también, esto es foto de Mugaritz, a realizar productos donde esta parte blanca tenía realmente muy poco peso, muy poca materia, donde se pretendía jugar ya quizás en un postre con esa sensación de saciedad después de haber comido muchísimos platos, que llega algo tan voluminoso puede hacernos sentirnos como, no puedo más, ¿no? Y cuando realmente te pones o te das cuenta de lo que vas a comer, es más que nada aire. En ese sentido, hicimos pruebas de sensorialidad. Aquí a la derecha lo podréis ver. HA es highly aerated, muy aireada, mientras que los datos de la derecha era low aerated, menos aireación. La de la izquierda es la que tiene más volumen. Y obviamente, bueno, no es tan obvio, pero sí que llegamos a probar que la ingesta de intake, la ingesta que se producía, lo que realmente el comensal comía con ese merengue o esa espuma muchísimo más voluminosa, era considerablemente menor respecto a aquella que tenía un volumen menor. Eso fueron quizás los estudios previos a la realización de las pruebas con CO2. También, perdonar, también para si hay alguien que tiene curiosidad con este estudio, está publicado en la revista International Journal of Astronomy and Food Science, de la editorial Elsevier, donde aparecen aquí precisamente un grupo de científicos y cocineros en una publicación científica, ¿no? A partir de aquí, libre acceso de lectura. Yo creo que esta sí. Esta revista se cerró hace unos años, pero esta es accesible. Yo creo que es open access, esta de momento. A partir de aquí, nos adentramos al estudio y creo que era necesario daros esta pequeña historia para entender un poco más por qué nos decidimos hacer esta parte de ¿puede el CO2 ser o tener un efecto saciante? ¿Dónde introducimos el CO2? Os he hablado de que hay geles o los geles aireados en principio están relacionados a un aumento de la saciedad o saciación. En este caso,
El gas no es aire, el gas es CO2. Aquí cabe decir, y es muy justo decir, que todo este trabajo no fue realizado por mí o el equipo clásico, sino por este grupo de aquí que estáis viendo, por José de la Rosa, Rocío Valencia, Andrea Vicens y María Makarova. Estas personas formaban parte de un grupo de trabajo dentro del máster en ciencias gastronómicas. De hecho, son la primera promoción, donde a ellos se les da una temática muy general y ellos son capaces de ir generando, con ayuda nuestra, obviamente, todo un proyecto de investigación. En este caso, se decantaron por esto. Si os dais cuenta ya, en sus perfiles, uno es biólogo, otra es cocinera, otra está graduada en negocios y otra es odontóloga, ¿no? Aquí, sobre todo, buscamos esa multidisciplinaridad real que hace que pueda verse un proyecto de investigación con diferentes miradas, porque sabemos que eso solo sirve para sumar. Os voy a poner un pequeño vídeo que seguramente hayáis visto, sobre todo cuando se comunicaba este webinar, pero para que refresquéis y para que tengáis luego una guía a la hora de explicar un poco más. El máster es lo que une mi background científico con lo que realmente me motiva y que yo creo que hoy en día tiene un peso súper importante en nosotros, que comemos y cómo lo comemos y cuándo y todo lo que está alrededor. Es un máster que yo creo que no te cierra puertas, no te hace especializarte en algo, sino abrirte el campo. Me está abriendo un mundo de posibilidades que hace que yo pueda elegir cosas a lo largo de la vida sin tener que estar con un objetivo fijo. Pues nosotros hemos seguido una línea de investigación que tiene aquí el I+D, que va acerca de la saciación. La saciación es aquella sensación que te hace parar de comer, la que cuando tú dices no tengo más hambre. Investigando un poco al respecto nos dimos cuenta de que el CO2 podía tener cabida en esta sensación. Desencadena una respuesta multisensorial que pensamos no solo tiene efecto la saciación, sino que además la acelera. Entonces ahora mismo estamos tratando de demostrarlo científicamente y testarlo sensorialmente. Para el 2050 se pronostica que la fuente de materia prima se verá comprometida en el planeta Tierra. Además, también sabemos que hoy en día los niños, pues, de las enfermedades más habituales es la obesidad. Entonces, con esta sensación de saciación podemos tener un efecto en ellos y suponer, por así decirlo, una solución a la ingesta de materia prima, ¿no? Como una forma de control de la misma. Pues yo soy José, tengo 23 años y vengo de Huelva. Estudié biología en la Universidad de Sevilla y nada, y ahora que estoy haciendo el máster en ciencias gastronómicas. Ok, perfecto. Este vídeo sobre todo sirve para quizás centrar un poco en las diapositivas que vienen a continuación, ¿no? Como os comento, y no cansaré de decir que este trabajo realmente es fruto de este grupo de trabajo que hicieron un trabajo maravilloso y realmente plantearon una hipótesis de trabajo que a nosotros hasta el momento no se nos había ocurrido, ¿no? Habíamos trabajado con esa relación entre saciedad o saciación con el volumen, ¿no? Incorporando siempre aire. Ellos en este interés de aportar algo a este grupo de trabajo, esta línea de investigación que tiene claramente unas connotaciones nutricionales, sobre todo relacionado con el aumento
de obesidad que hay en ciertos países, sobre todo de niños también, pues intentaban diseñar algún alimento que pudiese llegar a estar relacionado con esto. Y empezaron a estudiar más diferencias o más variables relacionadas con la saciación. Esta publicación científica que os pongo aquí pone parte, obviamente, de toda la bibliografía que estuvieron revisando previamente a hacer el estudio, donde existe, al parecer, según este estudio, esta investigación, una relación entre la saciación con la complejidad del alimento. Complejidad del alimento a nivel estructural, de nuevo, ¿no? Por poner un ejemplo de un alimento complejo desde el plano estructural, puede ser el helado, ¿no? Si os dais cuenta, en el helado hay aire, hay glóbulos de grasa, hay cristales de grasa, hay cristales de agua, hielo. Entonces, en esa complejidad parece que hace tener una relación directa con sentirse más lleno, ¿no? Debido a una estimulación sensorial, quedaros con esto, ¿no? A partir de aquí empezaron a buscar qué relación había con las señales que llegaban al cerebro en esa estimulación sensorial y plantearon la siguiente propuesta. Si vamos ahora a la siguiente diapositiva y nos quedamos antes de ir al cerebro, nos quedamos en la lengua, existen, aparte de los receptores típicos de los sabores básicos, del salado, del amargo, del dulce y del umami, existen también otros receptores en la lengua que tienen que ver más, aparte que están relacionados con el sour, el agrio, con la detección de compuestos carbonatados. Si os dais cuenta, compuestos carbonatados con anhídrido carbónico, con CO2, pueden ser aquellos, igual alguno lo sabe, de forma natural, aquellos que están fermentados. En un principio, toda la comida que está fermentada podría ser un peligro, podría ser un peligro de intoxicación. Yo os hablo de cuando el ser humano estábamos en edad primitiva, ¿no? A partir de ahí todos los alimentos fermentados empezaron a controlar, ¿no? Pero nuestro aparato sensorial en boca está diseñado para recibir estas señales, ¿no? De cantidad de CO2. Además, no solo en boca, sino que también el CO2 se puede detectar de forma retronasal también. Su teoría o su hipótesis de trabajo era que, aparte de jugar con los geles, donde ya anteriormente os he explicado que ese aumento de viscosidad o ese aumento de gas puede llegar a aumentar la sensación de saciedad, también querían sobresaturar la estimulación sensorial añadiendo este CO2. Este CO2 que se añade crea una sensación que se dice en inglés fizzy, como el petafeta, por ejemplo, ¿no? Tienes cierto picor, ¿no? en boca. Y debido a toda esta sobreestimulación, ellos estaban seguros, o al menos era su hipótesis de trabajo, que podía llegar a influir en la ingesta final del comensal. A partir de aquí se genera la hipótesis, pero empezar de la nada es difícil y tuvieron que crear primero la forma de incluir el CO2 en el gel. No es nada fácil, no es lo mismo crear una espuma con aire, con aire normal, que con otro tipo de gases, como el CO2, donde la solubilidad del gas es menor y la estabilidad probablemente en muchos casos también es menor. A partir de aquí crearon su forma de detección, que lo habéis visto en el vídeo,
aquí aparece de forma esquemática, donde a partir de una bomba con una jeringa grande de médico meten el gel y por otro lado van metiendo aire o CO2, generando de esta manera ese gel con aire o con CO2. El gel, tuvieron que hacer muchísimas pruebas, el gel se puede obviamente generar con diferentes compuestos, pero no todos funcionan de la misma manera cara a atrapar ese CO2. La formulación final, de esto también tendría que haber otro webinar haciendo este tipo de formulación en base más química-física. La formulación final fue a partir del mucílago de lino. No sé si todo el mundo conoce el mucílago que se extrae a partir de diferentes productos, pero uno de ellos es el lino, puede formar ese mucílago que es un gel muy viscoso, que tiene unas propiedades funcionales muy interesantes para el diseño de este tipo de productos. Con agar-agar también. Obviamente teníamos que meter un estabilizante de gas, como la clara de huevo, y darle también un toque interesante con pulpa de fruta. De tal manera que finalmente estábamos trabajando con dos geles, uno con aire y otro con CO2. De momento, en estas primeras pruebas, la muestra obviamente no tiene tampoco demasiado atractivo culinario, pero estábamos enfocados en otros aspectos. A partir de aquí, hacemos pruebas sensoriales. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos hacer dos cosas. Si la hipótesis de trabajo es una estimulación, una sobreestimulación sensorial que afecta obviamente luego a los receptores o a diferentes zonas del cerebro, podríamos hacer tranquilamente neuroimagen. Pero obviamente ese tipo de equipación en el Vasculinary Center sí tiene un electroencefalograma, pero hacer este tipo de pruebas más neurocientíficas obviamente no teníamos acceso, pero sería interesante. ¿A qué vamos entonces para poder demostrar esto? A las pruebas sensoriales. De aquí lo que hacemos es, con esos dos geles, acordaros, uno cargado de aire y otro cargado de CO2, los tenemos. Traemos a los comensales que han sido elegidos de forma particular. También podría daros después del webinar, a quien quiera, los detalles de esta prueba sensorial. Les hacemos una serie de pruebas iniciales, luego les damos este gel a comer, pasa media hora y les damos un plato de pasta con salsa. Lo que se mide es que ambos grupos, el del gel aireado con aire y el del gel aireado con CO2, se mide la cantidad de comida que comen. En un principio son prácticamente iguales. La única diferencia es que uno de ellos tiene el CO2, tiene una sensación más fizzy, como decíamos. De hecho, los resultados finalmente demuestran que el grupo que ingirió antes, previamente, el gel de CO2, comió significativamente menos plato de pasta y salsa. Esto, obviamente, es resultados muy interesantes, realmente novedosos, pero obviamente necesitarían más investigación. Como os he dicho, este proyecto puede sugerir ese aumento de la estimulación sensorial causada por el CO2 y, por ende, comer significativamente menos comida. Estamos logrando el objetivo, o lograron, de hecho, el objetivo de crear ese alimento más saciante, incluso que el gel aireado, que de por sí puede ser saciante. Obviamente, toda esta experimentación podría continuar bajo el estudio de neuroimagen. Estudiar ya directamente no lo que ocurre en boca,
no lo que ocurre en boca, sino lo que ocurre ya en el cerebro, que es precisamente quizás una de las líneas de investigación más interesantes. Podemos controlar lo que ocurre en boca, pero es muy interesante saber también lo que ocurre en el cerebro, porque de hecho el sabor finalmente está en el cerebro, no está en la boca. A partir de aquí, en este proyecto de máster, tenían otro tipo de enfoques. Obviamente realizaron sus pruebas culinarias con estos dos platos que tenéis aquí y también tenían una prueba más enfocada hacia la parte más comercial del producto, cómo se podía vender, ¿no? Donde generan sus propios modelos de negocio. En este sentido, este grupo se decantó más por el diseño de un prototipo relacionado con los niños, una especie de snack previo donde existía o diseñaron incluso una cuchara para hacer este clic, este giro, de tal manera que el gel con el CO2 ya estaba preparado para ser ingerido. Y finalmente también crearon la marca comercial, el Jellyfish, con diferentes tipos de sabores. Y bueno, creo que hemos llegado al final de esta charla. Es mi primer webinar, como os había dicho, y realmente ha pasado terriblemente rápido. Espero que a vosotros también se os haya pasado rápido y que os hayáis divertido o al menos lo hayáis encontrado interesante. Muchas gracias. Creo que ahora viene el turno de preguntas. Sí, efectivamente, Juan Carlos. Vamos a proceder a hacer algunas de las preguntas más recurrentes. Y bueno, la primera sería si desde el punto de vista dietético, pregunta una persona que entiende que hay interés en que las personas se sientan saciadas antes, pero desde el punto de vista de la restauración, pregunta a ver si tiene aplicación. Veo que lo has ido contestando, pero quizá quieras matizar. Sí, obviamente tiene interacción desde el mundo de la restauración. Si recuerdas esta pequeña, o sea, una foto que enseñé del restaurante Mugaritz, donde había un plato con ese merengue seco, blanco y muy aireado, ellos lo utilizaron en el mundo de la restauración. Podemos dar otros ejemplos que nada tienen que ver, pero están relacionados. Algún cocinero o cocinera ya incorporó en su día los petacetas. Al final no deja de ser, desde el plano culinario para el restaurante, no dejan de ser ideas creativas e interesantes para crear sensaciones dentro del restaurante. Obviamente en un restaurante tradicional quizás no haya tanta utilización. Pero te voy a contar algo más, si me permitís extenderme en este caso. Este trabajo, ya un poco más allá del restaurante, este trabajo previo, no el del CO2, el de aumentar el volumen, se enseñó a un gremio en particular de Vizcaya, el gremio de pasteleros, y ellos vieron este trabajo realmente interesante, porque de alguna manera ellos también deben de estar conectados con estas inquietudes sensoriales, nutricionales, donde la población, por suerte, está más concienciada con el aspecto nutricional y se dieron cuenta que los merengues que vendían podían hacerlos más aireados con menos cantidad. De tal manera que el que compraba podía comprar un producto más aireado y comer menos calorías. Por lo que desde el plano culinario, como he dicho, tiene total aplicación e incluso para el público en general también. Muy bien, gracias, Juan Carlos.
Otra de las preguntas, bueno, ha habido muchas preguntas en este aspecto, bueno, pero era si, por ejemplo, los geles y los aires tienen algún efecto nutritivo en las personas. Hombre, que se sepa de momento, no. De hecho, el CO2 se produce en muchos procesos de fermentación. En principio, si va por ahí la pregunta, en un principio el CO2, lo que es la carbonatación, simplemente diciendo la presencia de CO2 o de aire, no tiene, que yo sepa, yo no soy nutricionista, eso que quede claro, no tiene ningún efecto, más allá del que te sientas más lleno. Muy bien. Muchas personas están preguntando también sobre, bueno, si los comensales sabían qué contenía la espuma, ¿no? En ese experimento que has comentado antes. No, realmente todas estas, diría el 100% de las pruebas que se hacen de tipo sensorial, normalmente no saben lo que están comiendo. De hecho, los platos se suelen presentar, cualquiera que haya hecho una cata sensorial lo sabrá, se suelen presentar con números, normalmente con 3 dígitos, y ellos no saben lo que están comiendo, no tienen ese factor, obviamente es un factor a tener en cuenta, es algo que es necesario que no sepan para que puedan hacer o tomar su decisión desde un punto de vista lo más objetivo posible. Todo eso tendría incidencia a la hora de valorar como comensal algo, ¿no? Nosotros ya con otras aplicaciones que tienen que ver más ya con la percepción sensorial, recuerdo de hacer ese juego, de mostrar o dar a probar productos con ciertos nombres. Y os podéis, es increíble cómo el nombre que das puede llegar a afectar la sensación, la percepción final del sabor. De hecho, hay cocineros que eso lo hacen constantemente, de jugar con el nombre del plato que van a presentar, porque de alguna manera siempre está influyendo en la percepción final. Y obviamente, en nuestro caso, no queríamos influir de ninguna de las formas. Muy bien. Otro de los asistentes nos dice que en el estudio del principio comentabas que fue un trabajo realizado sobre CO2 y la saciedad por estudiantes del máster de ciencias gastronómicas y le gustaría saber qué perfil suele haber en este máster habitualmente. Como he dicho en la presentación, los perfiles, y eso nos encanta, y creo que es de los mayores valores que tiene el máster, es un perfil súper amplio. Buscamos la multidisciplinaridad. En un grupo siempre te encuentras un grupo de 20 personas, que es el máximo de estudiantes que genera el máster cada año. Puedes encontrarte la parte científica, que pueden ser desde biólogos como José de la Rosa, químicos, tecnólogos de alimentos, nutricionistas, hay ingenieros agrónomos también, o ha habido ingenieros industriales. Y luego está la parte de la gastronomía, que normalmente son grados en gastronomía. También existen otro tipo de perfiles que nos gusta, que queremos que estén por la búsqueda de esa multidisciplinaridad, que pueden ser, por ejemplo, este año hay 2 personas que han estudiado diseño y eso realmente para nosotros crea riqueza. O hay gente que ha llegado de la parte más business, desde el lado empresarial. Este año, por ejemplo, el próximo año va a haber personas que vienen del mundo de la historia. Buscamos esa interacción. Solo para nosotros, uno de los grandes desafíos, creo, en el sector alimentario, bueno, hay varios, uno puede ser el de la sostenibilidad, otro puede ser el de la nutrición también. Creemos y apostamos y estamos totalmente seguros de que esos desafíos solo los podemos llevar a cabo no solo desde la ciencia pura o desde la sociología pura, sino desde la interacción
y la integración de todas esas áreas de conocimiento. Por lo tanto, aceptamos y queremos, incentivamos que los perfiles que llegan al máster sea de lo más variopinto posible. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas es si comer fermentados tipo kefir, chucrut, cerveza, kombucha habitualmente podría tener un efecto saciante. Es una pregunta complicada. Si lo podemos habría muchos factores a tener en cuenta para poder contestar directamente a esta pregunta. Si la dejamos simplemente o quitamos variables y la relacionamos simplemente con el estudio que os he enseñado sobre la aireación, la presencia de aire o de CO2 o aquellas matrices fermentadas que también tienen una textura viscosa, podríamos decir que sí. Obviamente, ahí existen otro tipo de variables. Un producto fermentado es un producto realmente complicado y está quizás también influyendo otros aspectos más allá de la saciación y que tienen más relación con la fase digestiva, con toda la parte posterior, ¿no?, a la saciación o a lo que ocurre en boca en este proceso oral. Y ahí sería otro cantar, ¿no? Pero si nos ceñimos simplemente a esa presencia de aire, CO2, aumento de viscosidad por la creación de textura, sí, obviamente podría tener relación. Muy bien, gracias. Otra de las personas pregunta si habría una diferencia en la sensación de saciación entre las bebidas con CO2 inyectado, como son las sodas comerciales, o las bebidas con CO2 natural, resultado, por ejemplo, de una fermentación. Muy buena pregunta también. De hecho, nosotros o este grupo intentó en un inicio realizar esa incorporación de CO2 de una forma natural, ¿no?, mediante un proceso fermentativo. Para realizar ese estudio es muchísimo más complicado porque no controlas tanto la cantidad de CO2 que estás inyectando. Para comparar diferentes muestras tienes que estar muy seguro de la cantidad de CO2 que tienes, sobre la cantidad de aire que tienes. Yo tiendo a lo natural, no sé si de forma también, no sé, espontánea o que no lo pienso demasiado. Indudablemente, yo siento que tiene que haber una diferencia, pero no sabría decir si existe y en qué grado existe. Muy bien. Otra de las preguntas es sobre la duración, ¿no?, del efecto de saciación. Si es a largo plazo, bueno, ¿cuánto tiempo suele durar? Son estudios que lamentablemente no llegamos a poder hacer. Realmente nos quedamos en la primera comida. Obviamente esta saciación es no quiero comer más y no sabemos luego cuánto puede durar en el tiempo, ¿no? Solo lamentablemente pudimos concentrarnos en lo que sucedía en la siguiente comida a la que te vas a enfrentar. Luego, pues no sabría decir. Podría quizás sugerir o pensar que la saciación o este tipo de saciación se difuminaría relativamente pronto, ¿no? En relación a, por ejemplo, de la inclusión de ingredientes tales como la fibra, ¿no?, los típicos alimentos que contienen fibra y que tiene ya una repercusión más fisiológica. Muy bien. Otra de las preguntas realizadas es sobre si se pueden lograr otro tipo de estimulaciones sensoriales sin CO2 que fomenten esta saciedad.
Son muy buenas preguntas las que hacéis. Seguramente, si vamos, de hecho, cuando se realizó este estudio, se buscaron diferentes variables y hay muchas. Si recordáis, si habéis estado atentos y atentas y recordáis una publicación donde se hablaba de la complejidad del alimento, puede estar relacionado con la sensación de saciación, ¿no? Pues a partir de ahí, en esa complejidad, si nosotros desgajamos qué es esa complejidad, aparecen una serie de variables o muchísimas variables, ¿no? En las que nos podemos centrar. Obviamente, los estudios científicos que se realizan, al menos los nuestros, partimos de lo más sencillo a lo más complicado. Conociendo o entendiendo lo más sencillo, podemos ir complicando más todo, ¿no? Obviamente podríamos buscar otro tipo de variables que generen lo mismo, que es la misma base, una estimulación o una sobreestimulación sensorial. Si incluso podríamos, y esto estoy hablando sin saberlo, pero incluso podríamos buscar, ¿por qué no?, una estimulación también visual con el color, con la textura, con el volumen. Existen muchísimas variables ciñéndonos solo, como os decía, en la estructura del alimento, las cuales podrían tener una repercusión en esa sobresaturación sensorial y, por lo tanto, en un aumento de la saciación. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Bueno, viendo que la hora que es y que hemos prometido una hora de sesión, vamos a ir cerrando. Sí que es verdad que han sido muchísimas las preguntas que nos habéis realizado. Intentaremos responder a algunas de ellas, las más recurrentes, en un email que os vamos a enviar junto con la grabación. Y bueno, si te parece, Juan Carlos, vamos a por la última, ¿sí? Uno de los asistentes pregunta si, bueno, viendo un poco la charla, si teóricamente si sirve una bebida carbonatada durante los tiempos de servicio de forma estratégica, si los comensales podrían sentirse saciados en este caso. Sí, si realmente consigues una estabilidad de ese gas, sea CO2 o sea aire o cualquier otro tipo de gas, sin duda que tendría una incidencia en la sensación de saciedad y en la decisión de comer más o menos. Quizás en un restaurante no conviene mucho que coman menos, pero jugar con esa variante sin duda que podrías hacerlo. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Pues concluimos con esto la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que no nos queda otra cosa que despedirnos. No sé si me despido yo, creo que me despido ya simplemente. Os quiero dar las gracias a todos los asistentes, que habéis sido muchos, y como os comentaba, espero que os lo hayáis pasado bien o al menos os haya resultado interesante. Con todo esto, si hay alguna pregunta, como decía Maya, que podamos responder en el futuro, estaré más que feliz de hacerlo. Muchísimas gracias.